¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, pues vamos a trabajar en el módulo de operación de sistemas contables, que es un módulo para tercer semestre de las carreras de profesional técnico bachiller en contabilidad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, es decir, CONALEP. Bien, uno de los temas que debe contener este módulo es precisamente la generación de la información financiera, toda vez que a partir de la operación de los sistemas contables, nosotros estamos en posibilidad de generar la información que las empresas van a reportar ante diferentes autoridades o para efectos del control interno. Muy bien, antes de comenzar con una práctica de nivel mediano, voy a acotar en los siguientes temas. Como ya hemos visto anteriormente en clase, tenemos que, hay que trabajar en función al proceso contable. Y previo a trabajar en función al proceso contable, lo que hay que recalcar primeramente es qué es la contabilidad, para que en función de eso yo ya pueda identificar la forma en cómo yo tengo que hacer contabilidad. Me establece la NIF A1, la norma de información financiera A1, que la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, la contabilidad, lo que es indiscutible es que es una técnica, pero esa técnica a mí me va a ayudar a generar información y que esa información yo la voy a expresar en dinero, ¿sí? ¿Cómo voy a generar la información? Bueno, la voy a generar, la información la voy a generar, perdón, con base en el desarrollo del proceso contable. ¿Y dónde inicia el proceso contable? Aquí nosotros vemos en este esquema que el proceso contable es la fuente de la generación de la información financiera. Entonces, el proceso contable inicia con la realización de una erogación. Eso quiere decir que es la realización de una operación comercial. ¿De qué tipo? Bueno, pues una operación comercial es como tú y como yo la conocemos. Un ejemplo de operación comercial son las que nosotros tenemos aquí. ¿Qué si la compra de mercancías? ¿Qué si la venta de mercancías? ¿Qué si los pagos de rentas? ¿Qué si los pagos de nómina? ¿Qué si los mantenimientos? ¿Qué si gastos generales? Adquisiciones de activo, etcétera. Entonces, cada que nosotros durante nuestro día a día vamos generando o desarrollando operaciones comerciales, nosotros lo que vamos a identificar es que aquí inicia el proceso contable. ¿De qué manera? Nosotros llegamos a una tienda y compramos alguna mercancía o alguna herramienta o algún elemento que requiere la empresa para su operación. A partir de ahí, involuntariamente inicia el proceso contable. Y vamos a ver por qué. Este tipo de operaciones tienen que estar respaldadas por un documento fuente, forzosamente. ¿Y qué es un documento fuente? En términos de derecho común, la fuente, que viene del latín fons fonti, quiere decir aquel elemento que le va a dar origen a un todo. En este sentido, el documento fuente representa precisamente el documento que le va a dar origen a la operación. Por ejemplo, si nosotros realizamos compras de mercancías, tenemos que sustentar en algún documento que estamos generando esa operación. Si nosotros estamos vendiendo mercancía, también nosotros tenemos la obligación de emitir una factura por el importe de la venta. Eso también se llama un documento fuente. ¿Qué otros tipos de documento fuente?
una nota de remisión, una hoja de transferencia, que hoy en día ya es muy común que sobre cualquier cosa, ¿sabes qué? Pues mándame la factura y te contesto con la transferencia o la captura de pantalla. Un cheque es un documento fuente, un voucher de depósito, nosotros lo vemos en nuestro día a día. ¿Sabes qué? Me avisas cuando me deposites, sí, y vemos que nos cae en el WhatsApp en la foto del voucher. ¿Sabes qué? Mira, aquí te compruebo que ya te deposité, ¿sí? Un pagaré, un contrato. Entonces, todo este tipo de extractos documentales son precisamente los documentos fuente o los documentos que le van a dar el origen a dicha operación comercial que se está realizando, ¿sí? Eso en otras palabras o en español, ¿cómo se traduce? Si nosotros lo observamos desde una perspectiva más coloquial, cuando nuestra mamá nos manda al centro comercial y nos dice, ¿sabes qué? Necesito que me traigas 2 botellas de aceite, 3 kilos de azúcar, 2 litros de leche, te doy el dinero. Resulta que nosotros llegamos del centro comercial y le decimos, ¿sabes qué, mamá? Nada más me sobraron 25 pesos. En estricto sentido y por instinto, ¿qué es lo que podría hacer nuestra mamá? Exactamente, decir, ok, a ver, te están sobrando 25 pesos, pues muéstrame el ticket donde sustente la cantidad que estás gastando y por qué razón te están sobrando estos 25 pesos. Entonces, esa es la importancia de un documento fuente. ¿Sí? Nosotros realizamos una operación, ya quedamos compras, ventas, pagos de renta, pagos de nómina, gastos generales o gastos varios que así están contemplados en la norma, adquisiciones de activo, llámese que se está comprando una motocicleta, que se compró equipo de cómputo, que se compró equipo de oficina, justamente. Entonces, todo eso a nosotros nos los van a sustentar con una factura o con otro documento fuente, como los ejemplos que estamos viendo en pantalla. Muy bien, entonces, este es el origen del proceso contable. Luego, ¿qué sigue? Del paso 1, vamos a ver qué nos dice el paso 2. Y me dice, a ver, la operación que generaste, la operación comercial que se llevó a cabo o la erogación que se llevó a cabo, nosotros tenemos la obligación de registrarla en el libro diario. Y les voy a platicar más o menos cómo está el asunto. Resulta que ustedes van a una tienda, adquieren mercancía, pago, la pagan perdón, adquieren la mercancía, les hacen la lista, les hacen la factura, la pagan y aparentemente ahí es, digamos que el final del trabajo del auxiliar de compras. Y de repente el auxiliar de compras llega y se entiende con el tesorero. ¿Sabes qué? ¿Trajiste lo que se te encargó? Sí, sí lo traje. Ok. Manda la factura al departamento de contabilidad. Y entonces ya llega el auxiliar de compra y les dice a los del departamento de contabilidad, oye, ¿sabes qué? Compré estas herramientas. Aquí te dejo la factura para su registro. O sea, es decir, aquí con este documento yo te estoy comprobando qué fue lo que compré y cuánto gasté en dicha compra. Te la paso para su registro. Otro ejemplo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer cierre de mes, necesito que cheques con el de ventas, que te haga un detalle de todas sus facturas para que se contabilicen. Y ya llega el de ventas y te dice, a ver, mira, te voy a dar todas las facturas, estas son las facturas del mes, para que las registres como ingresos. Entonces, estas son las operaciones comerciales en un sentido coloquial. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos la obligación de migrarla a que quede ya establecida o registrada en el libro diario. Posteriormente de que debe estar registrada en el libro diario, nosotros tenemos que mandarla al libro mayor. Lo que coloquialmente conocemos, chavos, como las cuentas T.
¿sí? Que es el nombre de la cuenta, el debe, el haber y todos los movimientos. Lo tenemos que mandar a las cuentas T o al libro mayor. Pero estamos relativamente, o más bien realmente registrando la misma operación y lo mismo que estamos registrando en diario, lo estamos registrando en mayor. Hay que recordar que yo les comentaba con anterioridad que el libro diario y el libro mayor se van a llenar de manera simultánea. Eso quiere decir que se van a llenar a la par. ¿Sí? Y que cada libro contable tiene características diferentes y tiene una utilidad diferente, por eso es que se llenan ambos libros. Si tuvieran la misma utilidad, pues no tendría caso que se llenara uno sin el otro. Con uno que se llenara, bastaba. Pero como cada uno tiene una finalidad y una utilidad diferente, se tienen que llenar los dos, pero con base en la misma operación. Entonces, nuevamente vamos a hacer el recuento. Se realizó la operación comercial, se manda al departamento de contabilidad y se registra en el libro diario esa misma operación y posteriormente se registra esa misma operación, pero ahora en libro mayor. ¿Sí? Y después de que se registra en el libro mayor, llegamos nosotros a la elaboración de la balanza de comprobación, que la balanza de comprobación, tanto tú como yo sabemos que no es otra cosa que un reporte interno donde se muestran todas las cuentas que posee una empresa de manera ordenada, así como también se van a mostrar sus saldos iniciales, sus movimientos deudores, sus movimientos acreedores y sus saldos finales. En realidad, la balanza de comprobación va a fungir como un resumen a lo que representa el libro mayor. ¿Por qué razón? Porque si la empresa cuenta con 500 cuentas activas, imagínate, salen 50 hojas de reporte. En cambio, con la balanza de comprobación a lo mejor salen nada más 3. Pero todas muestran detalladamente su saldo inicial, el valor de sus movimientos deudores, el valor de sus movimientos acreedores y su saldo final. ¿Y eso para qué me sirve? Precisamente para pasar al quinto apartado de este proceso contable. ¿Cuál es? La elaboración de estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? Pues los que nosotros conocemos, muchachos. El balance general y el estado de resultados. Yo coloco entre paréntesis lo siguiente, y es lo que hemos comentado e incluso discutido con suma prioridad. Miren, nosotros vamos a ser profesionales de la contaduría y es necesario que tengamos contacto absoluto con lo que establecen las normas. ¿Sale? Entonces, en términos de norma, el balance general es conocido como estado de situación financiera. Yo lo estoy abreviando porque esto ya se los había mencionado con anterioridad. Lo comentamos, mencionamos la razón por la cual se le denomina así y es porque así lo considera las normas de información financiera, particularmente en el apartado B6. Es decir, en la serie B, la norma 6, que es la que me establece todo el estudio conjunto del estado de situación financiera. ¿Por qué se le llama balance general entonces? Bueno, porque con base en su presentación vemos que nuestros activos tienen que contrastar en la misma cantidad con mi patrimonio y mis deudas, ¿sí? Entonces, si llegamos a la misma cantidad, eso representa que hay un balance. En términos coloquiales, pues lo van a seguir ocupando este término, balance general. Es más, tan es así que cuando ustedes migren o se integran al campo laboral o si deciden estudiar la licenciatura, puedan seguirse encontrando con el término de balance general. Sin embargo, para mí es importante, reitero, bajo el argumento de que somos profesionales de la contaduría, para mí es importante que lo vayamos considerando de acuerdo a lo que establece la norma. Y la norma le llama estado de situación financiera. Es importante. Habrá personas que no sean profesionales de la contaduría, como ingenieros, mercadólogos, administradores, médicos, no sé, de otros perfiles, o incluso sin alguna profesión, o incluso
precisamente los mismos empresarios que no tengan algún estudio académico, pero que con base en la experiencia le sigan denominando balance general. Entonces, el hecho de homologar este término con el estado de situación financiera es, primeramente, para que nosotros podamos entender al exterior a qué se está refiriendo la gente que no posee el perfil profesional, y segunda, para que nosotros podamos argumentar con base en lo que establece una norma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que llegar en el quinto apartado de este proceso a la elaboración del balance general y del estado de resultados. Para efectos de norma es el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. El estado de situación financiera está normado en la norma de información financiera B6 y el estado de resultado integral está normado en la norma de información financiera B3. Ambos están regulados en la serie C. ¿Y qué es lo que va a regular la serie, perdón, en la serie B? ¿Y qué es lo que va a regular la serie B de las normas de información financiera? A la letra dice el título, serie B de las normas de información financiera, normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Entonces, ahí posee la congruencia del por qué se encuentra normado en este apartado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bien, con base ya en los resultados obtenidos, nosotros tenemos que llegar a la toma de decisiones. ¿Sí? Ese es uno de los productos finales de la contabilidad, llegar a la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Muchachos, es bien importante. Y nosotros estamos tomando decisiones financieras día a día. Ahorita, bueno, por el caso particular del confinamiento. Sin embargo, si nosotros recordamos cuando estamos en la escuela, a lo mejor para trasladarnos del hogar a la escuela, pues ocupamos el servicio público o algunos en automóvil, etcétera, etcétera. Pero de manera constante estamos tomando decisiones. A ver, ¿sabes qué? Saliendo de clase me pasé a echar una cascarita de fútbol y empiezo a tomar mis decisiones. Cuento con 20 pesos. O me compro un refresco o un agua y me voy caminando, o me voy en taxi para llegar rápido y allá en la casa tomo agua o refresco. Entonces, ahí es un dilema que estamos a punto de abordar con base en los resultados financieros que poseemos al momento. ¿Sale? Tengo 1000 pesos. O me compro un par de zapatos y un par de tenis de medio, digamos, nivel o de media escala, o me compro unos tenis caros, tomando como referencia que los zapatos ni los ocupo. ¿Sí? Ahora, decisiones en el campo real de la carrera. Este es tu resultado, empresario. Entonces, ¿qué hacemos, contador? ¿Sí me conviene comprar en este momento el vehículo automóvil o el equipo de transporte? Mira, ¿sabes qué? Lo que yo te sugiero es que ahorita mejor inviertas en otra cosa, compra materia prima, porque tienes ahorita la necesidad de estar entregando un alto lote de producción. Entonces, si te compras el equipo de transporte, lo que va a provocar es que interrumpas tu flujo de efectivo. Y si interrumpes tu flujo de efectivo, lo que va a provocar es que no puedas adquirir la materia prima que requieres para vender tus productos. Entonces, ahorita mejor aguántate, pero contador, yo ya ocupo o ya requiero de un equipo de transporte. Mira, ¿sabes qué? Lo que yo te sugiero, agarra un equipo de transporte bajo el contexto de arrendamiento financiero para un año, para medio año, pagas nada más esa anualidad. Todo lo demás lo inviertes en materia prima. ¿Para qué? Para efectos de que puedas tener un alto nivel de producción, que es lo que en este momento demanda la empresa. Y entonces ya es una decisión real en el mundo en el mundo laboral. Entonces, nosotros tenemos que gestionar, o más bien a estas alturas del semestre, nosotros ya debemos gestionar esta capacidad de análisis para elaborar o procesar nuestra información financiera. Y ahora lo vamos a ver ya desde la perspectiva práctica. Vamos a dar mantener, por si se requiere que vuelva a colocar la diapositiva, precisamente que estas marcas que acabo de hacer se les pueda volver a ver el sentido. ¿Sale?
mantener. Muy bien. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, pero ahora en directamente compartir la pantalla completa. Y entonces, ¿qué pasa, Mario? A ver, les voy a dar compartir pantalla. Nuevamente tenemos la diapositiva y quedamos que en nuestras bases para las conclusiones, lo que conforma el proceso contable es una serie de pasos o un mecanismo de trabajo que a mí me va a permitir generar la información financiera para tomar decisiones. Y entonces, nuevamente, lo voy a referir de manera rápida. Inicia desde que una persona o una empresa realiza una operación comercial. Esa operación comercial es necesario que para efectos contables se registre en el libro diario. Posteriormente se tiene que registrar en el libro mayor y entonces con base en esos primeros resultados, nosotros ya estamos en posibilidades de elaborar nuestra balanza de comprobación, que finalmente es un reporte interno que muestra todas las cuentas que tiene una empresa con sus saldos iniciales, así como sus movimientos deudores, sus movimientos acreedores y sus saldos finales. Es decir, con qué cantidad de dinero cuentan dichos rubros al cierre del ejercicio o al cierre de un periodo particular de tiempo o al cierre o al término de una fecha. ¿Sale? Ya que tengo la balanza de comprobación con mis saldos finales, yo ya estoy en posibilidades de hacer mis resúmenes o mis estados financieros. Es decir, lo que me va a mostrar qué y cuánto, qué terminó y con cuánto terminó. Bancos con 60,000 pesos al cierre del año. Ok, ¿dónde me lo va a mostrar? Desde el esquema de mayor o desde el libro mayor, en la balanza de comprobación, pero también en el estado de situación financiera o el balance general. Y entonces, finalmente, todo eso lo vamos a compactar y con base en esos resultados, nosotros vamos a estar en posibilidad de tomar decisiones. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? Tenemos aquí, yo comentaba hace un momento que vamos a visualizar una práctica. Voy a hacer este paréntesis. Esta clase es para alumnos de tercer semestre de bachiller con especialidad en contabilidad, ¿sí? O para alumnos que están cursando la carrera de profesional técnico bachiller en contabilidad. Entonces, para mí obviamente me genera cierto nivel de satisfacción el hecho de que los jóvenes ya estén en posibilidades de registrar una práctica con este nivel de dificultad, que comento, es una práctica con un nivel medio. Sin embargo, para efectos del nivel académico que ellos están estudiando, con esto ellos están demostrando que poseen las facultades y las habilidades para registrar cualquier tipo de práctica contable. Y en el mundo real de la profesión, que cuentan con las facultades y las habilidades para generar la información financiera de las operaciones que genere o que gestione cualquier empresa. Entonces, aquí tenemos la empresa denominada La Desobediente, perdón, elaboró su servidor, Mario Ayala Molina, operación de sistemas contables para los grupos 301 y 302 del CONALEP Plantel Santiago Tilapan. Práctica número 4. La empresa denominada La Desobediente SADCB inicia operaciones el 1 de septiembre del 2019 con los siguientes saldos. Y aquí tenemos aparentemente una mezcolanza. ¿Por qué? Porque tenemos 3 columnas, parcial debe haber, tenemos varios renglones, y aparte de que tenemos varios renglones, hay cosas que tienen varios colores. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. Recuerden, jóvenes, que en cuestión de todas aquellas cuentas que se sitúan en debe o en haber, tiene relevancia en función a su naturaleza.
y con esa naturaleza tiene que tener relevancia en relación al rubro de cada cuenta. ¿Sale? Entonces, ahorita lo que nosotros debemos hacer para efecto de concentrar o de identificar aquellas cuentas o aquellos renglones que se encuentren de color, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que nada más identificar la cuenta, perdón, las cuentas que aparecen con colores y la columna de parcial. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva muy práctica. ¿Qué sucede? Vamos a ver aquellos colores, perdón, aquellas cuentas que compartan el mismo color. Por ejemplo, las amarillas. Dice Bimex S.A., después dice Trap Jorge Ramos y después dice Ignacio Ramírez Calzada. Entonces, estas personas o estas cuentas, más bien, comparten el mismo color y vamos a ver de qué se trata. Si nosotros sumamos 35,000 que tiene Bimex S.A. más 2,750 que tiene Jorge Ramos, más 5,000 pesos que tiene Ignacio Ramírez Calzada, estas cuentas que comparten el mismo color reúnen la cantidad de 42,750 pesos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Identificar de todas las cuentas que están en blanco, a cuál cuenta se adhiere. Y nosotros vemos aquí directamente que la cuenta de clientes, perdón, que la cuenta de deudores diversos reporta 42,750 pesos. ¿Eso qué quiere decir para efectos contables? Bueno, que todo el rubro de deudores diversos está reportando al inicio del ejercicio 42,750, pero que esa cantidad se compone de 3 deudores. Para empezar, ¿quiénes le deben o qué es un deudor? Son aquellas personas físicas o personas morales que por alguna razón en particular le deben dinero a la empresa a la cual nosotros le estamos gestionando la información. En ese sentido, ¿qué sucede? Que Bimex le debe 35,000, Jorge Ramos le debe 2,750 e Ignacio Ramírez Calzada le deben 5,000 a nuestra empresa. O en otras palabras, que estas tres cuentas o estas tres personas, reitero, físicas o morales, nos deben dinero a nosotros. Y nosotros lo estamos reportando como deudores diversos. Muy bien, ahora vamos a ver las que están en negro y tenemos que es Hecatl SADCB por 264,120, Giordano Bruno por 50,000 y ya no hay otra. Ya no hay otra cuenta que comparte el color, es decir, que esté colocada en negro. Entonces, vamos a sumar 264,120 y 50,000. Nos da 314,120 y ahora tenemos que ver en las que no tienen color de qué lado corresponde. Y vemos que tanto Ejecatl como Giordano Bruno para la empresa representan acreedores diversos. En otras palabras, la empresa reporta el rubro de acreedores diversos por 314,120 que están integrados de dos acreedores. Uno es Ejecatl SADCB y el otro es Giordano Bruno, uno por 264,120 y el otro por 50,000. Eso es lo único que hay que mostrar en este apartado. Ahora vamos a ver las que comparten el mismo color verde y tenemos que tenemos Aveo 2016, 145,500, Ford 2018, 227,800, tenemos Suru 2017, 125,000 y ya no hay otra cuenta que comparte el mismo color. Únicamente tenemos esas tres. Y nosotros hay que observar instintivamente que estas tres tienen algo en común, que me están hablando de marcas y modelos de coche. ¿Sí? Entonces, si yo sumo 145,500 más 227,800 más 125,000, yo voy a llegar a la suma de 498,300 pesos. Entonces, yo digo, esa suma, esa cantidad de 498,300, ¿en dónde la voy a ver? Y tenemos que estar en
equipo de transporte. Y tiene un poco de sentido. Entonces, nuevamente, recalco, ¿eso qué significa? Ah, bueno, significa que la empresa está reportando el rubro de equipo de transporte por la cantidad de 498,300 y que está compuesto de 3 equipos de transporte o de 3 automóviles. Una Veo modelo 2016, cuyo valor es de 145,500, un Ford 2018, cuyo valor es de 227,800, y un Suro 2017, cuyo valor es de 125,000. Entonces, si nosotros tomamos como referencia este razonamiento, lo que vamos a observar es que la columna de parcial, que aparentemente hace un instante nosotros veíamos como mucho revoltijo, pues entonces la columna de parcial representa la composición de las cuentas que se encuentran tanto en debe como en haber. Finalmente tengo otro color, o tengo otra serie de cuentas que comparten el mismo color. Y tenemos una laptop Lenovo que cuesta 8,000 pesos, tenemos una laptop Toshiba que cuesta 16,500 y tenemos una laptop Vaio. Estas son las cuentas que comparten el mismo color. Bueno, aquí, de referencia. Entonces, ¿qué sucede en este apartado? Que estamos hablando particularmente de computadoras y eso contablemente con base en nuestro catálogo representa equipos de cómputo. Vamos a hacer primeramente el razonamiento con base en las cifras. 8,000 y 16,500 son 24,500. 24,500 y 7,600 son 32,400. Perdón, 32,100. Y entonces yo voy a ver la cantidad de 32,100, ya sea en el haber o en el debe, y empiezo a hacer mi recuento: 314, 120, 895, 17,374, 400, perdón, 42,750, 3,500,000 y 32,100. Ahí ya llegamos y tiene referencia que primero estamos coincidiendo en la cifra y estamos coincidiendo con el rubro que refiere a una laptop Lenovo, a una laptop Toshiba y una laptop Vaio. Entonces, y aquí ya tenemos relativamente controlado el parcial. Y entonces nuevamente recalco que el parcial sirve para la composición de aquellas cuentas que se encuentran en el debe o el haber. Por lo tanto, todas estas cuentas que nosotros vemos de colores, vamos a denominarlas para efectos contables como cuentas de detalle o subcuentas. Edificio Central Uragua, pues me habla del rubro general de edificios. En este caso, el rubro general de edificios nada más lo compone un edificio. ¿Sí? Nada más está integrado por un edificio. Pero ahí está especificado. Otros pasivos que tenemos 52,500 y son esos otros pasivos representan aquellas deudas que la empresa tiene a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces menciona la empresa denominada la desobediente SA de CB inicia operaciones el 1 de septiembre de 2019 con los siguientes saldos. Y aquí ya lo tengo. Entonces, primeramente, ¿cuál es mi labor? Recuerden bien, jóvenes, que para efecto de acomodar las cuentas en un asiento de apertura, hay que tomar como base, primero, la disponibilidad y la exigibilidad. La disponibilidad juega para los activos y la exigibilidad cuenta para los pasivos. Entonces, vamos a acomodar primeramente los activos y con base en su disponibilidad vamos a ir colocándolos en orden y posteriormente vamos a ir registrando en ese mismo asiento de apertura mis pasivos, pero aludiendo a la exigibilidad que posee cada cuenta. Eso, en otras palabras, ¿qué significa? Y aquí lo tenemos. Caja, 17,000. Vamos a ver si es cierto. Y tenemos aquí que caja. Aquí está, lo estoy señalando con el cursor. 17,000, sale. Luego, ¿por qué caja al principio y por qué no deudores diversos? Reitero, porque con base en las cuentas de activo, el orden tiene que atender a la disponibilidad.
Entonces, ¿qué es más disponible? ¿Lo que a mí me deben o lo que tengo físico y en efectivo? Ah, lo que tengo físico y en efectivo. Entonces, lo primero que va es caja. Luego, después bancos, 895,000. Vamos a ver si es cierto y si coloqué bien la cifra. Bancos, 895,000. ¿Por qué razón? Porque después de lo que yo tengo en efectivo, el inmediato disponible es lo que yo tengo en mis cuentas bancarias. Y en ese sentido vamos a ir ocupando los razonamientos para mostrar el asiento de apertura. Caja, bancos, clientes. Ojo, deudores diversos, estoy reportando 42,750 y a su vez estoy señalando que la cuenta de deudores diversos está compuesta por 3 deudores diversos o está compuesta por 3 cuentas de detalle, que es Vimex S.A. por 35,000, Jorge Ramos, que es un trabajador de la empresa, e Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, ¿no? Pues, estos 3 deudores conforman el dato que estoy reportando en la cuenta de mayor. Luego, inventarios, 654,000 pesos. Iba por acreditar 140,320. Todas estas nosotros vimos en el Word y no tienen su cuenta, entonces pasa directo. Terrenos, 2 millones. Edificios, 3,500,000 y los edificios sí mostraban una subcuenta. Recuerden que veíamos en el Word que el edificio reportaba el edificio central de Uragua. Por lo tanto, aquí muestro mi cuenta de mayor, que es esta que estoy seleccionando, y mi cuenta de detalle, para darle a conocer a las personas que posteriormente llegasen a ver estos reportes, particularmente qué es lo que les estoy mostrando y cuáles son las especificaciones. Equipo de oficina, 14,000 y no muestra sus cuentas, lo pasamos directo. Equipo de cómputo, reportábamos 32,100 pesos, que estaban conformados por 3 laptops, que era una Lenovo, una Toshiba y una Bayo. Y aquí ya están, pero ordenadas. Equipo de transporte, 498,300. Y aquí están nuevamente seleccionados y ordenados cómo estamos, perdón, cómo está compuesto el rubro de equipo de transporte. Proveedores, 650,000. Nosotros no vimos para efectos didácticos que tuviera parciales. Lo dejamos limpio, así sin parcial. Acreedores diversos, aquí nosotros sí tenemos especificaciones, tenemos que señalarlas. Mis acreedores diversos muestran una cantidad al inicio del ejercicio de 314,120 que está integrada parcialmente por Ejecatl SADCB y por Giordano Bruno. IVA por trasladar, impuestos por pagar, otros pasivos, que los otros pasivos son aquellas pequeñas deudas que nosotros tenemos a largo plazo. Y finalmente, el capital contable. Aquí nosotros observamos lo siguiente. Capital contable y tenemos algo entre paréntesis. Y eso nosotros ya lo habíamos visualizado. A menos P. ¿Qué significa? Desde la perspectiva aritmética, decíamos que A, es decir, activo, es igual a pasivo más capital. Es decir, lo que yo tengo en mis bienes y mis derechos es igual a lo que, a lo que tengo en mis deudas y al patrimonio con el que cuento. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ocupar una primera regla de la aritmética básica. Por lo tanto, este signo matemático significa eso. Por lo tanto, si yo quiero dejar solita a la letra C, entonces, ¿qué digo? Por lo tanto, capital es igual al activo menos el pasivo. ¿Sale? Entonces, si nosotros tomamos como referente que nuestra práctica
en el capital contable no nos dio una cifra, recuerden ustedes que ahí no se acaba el mundo y que de hecho ese era el propósito inicial, que ustedes la determinaran por diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, pues entonces sumo todos mis activos con base en esta fórmula y ya que lo sumé, ahora le empiezo a restar lo que debo. Y entonces, aquello que me queda es lo que yo voy a concebir, primero, coloquialmente como mi patrimonio, pero para efectos contables es lo que yo voy a considerar como mi capital. ¿Estamos? Y ahí está. Aquí atendemos ligeramente a lo que me establece la ley de la partida doble, que refiere que para todo cargo corresponde un abono. Y entonces las sumas tienen que dar iguales. ¿Por qué? Porque para todo cargo, ¿qué es lo que está aquí? Para todo cargo, ¿qué es esto? Corresponde su abono. ¿Qué es esto? ¿Sale? Eso quiere decir que mi operación ya está contablemente correctamente registrada y que puedo pasar con la siguiente. Aquí ya tengo el registro, pero lo importante no es primeramente identificar el registro, ¿no? Lo primero es saber de dónde proviene esta operación y por qué razón yo llego a esta conclusión. Recuerden, y es sumamente importante que todo lo que nosotros estamos generando, primero, lo hemos visto paulatinamente a lo largo del semestre. Segundo, corresponde a aquella máxima de que la contabilidad es una técnica para generar información financiera y que para generar esa información financiera yo me tengo que auxiliar de este mecanismo de trabajo llamado proceso contable. Y por último, yo tengo que identificar que con base en lo que se está describiendo, refiere a una operación comercial y mi obligación es pasarlo primeramente a libro diario, posteriormente a libro mayor, posteriormente a balanza de comprobación y finalmente a estados financieros, estado de situación financiera y estado de resultado integral para que con base en mis resultados yo me encuentre en posibilidad de tomar decisiones. Entonces, muy bien. ¿Qué me menciona la operación número 1? Me dice, el día 1 de septiembre de 2019 se realiza una compra de mercancías a la empresa denominada El Jirón SADCB, según factura 0879, con un valor de 68,000 pesos más IVA, de los cuales se paga el 50% mediante transferencia bancaria, por el 20% se paga en efectivo y el resto se maneja a crédito simple. Entonces, voy a leer nuevamente esta operación y voy a señalar al respecto lo siguiente. El día 1 de septiembre de 2019 se realiza una compra de mercancías a la empresa denominada El Jirón SADCB, según consta en factura 0879. Es decir, la factura 0879 va a fungir como mi documento fuente. Ahora, en la factura 0879 se muestra el valor de dicha compra, que es de 68,000 pesos más IVA, y además nos menciona que por ese importe se paga primeramente el 50% a través de una transferencia bancaria, por el 20% se paga en efectivo y por el resto se maneja a crédito simple. Vamos a ver cómo se compone esta operación. Y tengo lo siguiente. Asiento 1. Me habla primeramente de que la operación se trata de una compra que se le hace al Jirón SADCB. Dicha compra se hace con un valor de 68,000 pesos más IVA. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que a esos 68,000 pesos, con base en la ley del impuesto al valor agregado, hay que agregarle
el 16% proporcional y es lo que tenemos que cobrarle finalmente al cliente. Entonces, el total de la factura sale por 78,880. Y estos 78,880 componen el valor de la compra y la parte proporcional del IVA. Ahora, aquí tenemos una pequeña cedulita. Dice, ahora, del total de la factura se paga el 50% con transferencia electrónica o transferencia bancaria, decía la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se paga con transferencia bancaria, ¿de dónde sale contablemente? Pues del banco o del importe que tengo en mi cuenta de bancos. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a afectar a la cuenta de bancos, que aquí ya vemos. El 50% dice, el 20% lo pagamos en efectivo. Eso quiere decir que el dinero que pagamos en efectivo salió ¿de dónde? Pues de caja. Y por el resto lo manejaron a crédito simple. Es decir, que el resto lo quedamos a deber. Entonces, como el resto lo quedamos a deber, pues ¿a quién se lo quedamos a deber en estricta teoría? Pues a los proveedores. Entonces, vamos a observar la composición de las cifras. Me dice, el 50% lo pagamos mediante transferencia bancaria. El 50% primero, fíjense, primero tenemos que contemplar el 50% del importe de la compra, que son 68,000 pesos. Segundamente, tenemos que considerar el 50% del IVA, porque recuerden que la compra era por 68,000 más IVA. ¿Eso qué quiere decir? Que la transferencia que nosotros le emitimos a El Jirón S.A. se le hicimos por un importe de 39,440, que es la suma de estas dos cantidades. Es decir, nosotros le transferimos o le hicimos una transferencia al Jirón y fue por esta cantidad. Posteriormente, me menciona la descripción, el 20% lo pagamos en efectivo. Entonces, tengo que sacar el 20% del valor de la compra y en esa orden de ideas, el 20% del valor del IVA. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le dimos al Jirón entre monedas y billetes, reunimos la cantidad de 15,776 y se la pagamos el Jirón, así en efectivo. Y finalmente me dice, y por el resto lo manejamos a crédito simple. ¿Eso qué significa? Que esa cantidad se debe, ¿sale? ¿Por qué? Porque no se la hemos pagado a nadie. Se manejó a crédito simple, le pagamos una parte, el resto no contábamos con el flujo, se lo quedamos a deber. ¿A quién se lo quedamos a deber? A un proveedor. Entonces, contablemente yo tengo que afectar a la cuenta de proveedores por cuanto nuevamente ocupo el orden de ideas que venía recorriendo hace un momento. Tengo que sacar, primero, ¿cuánto es el resto de 50 más 20? 50 más 20 compone el 70%. 50 más 20 componen el 70% y por lo tanto 100% más 100% menos el 70%, ¿cuánto me da? Pues el 30%. Entonces, finalmente lo que compone ese resto del que habla la descripción, pues es el 30%. Ahora, de ese 30% yo tengo que sacar el 30% de la compra y en ese sentido tengo que sacar el 30% del IVA, porque también se lo quedé a deber. Entonces, finalmente, ¿cuánto es lo que yo le quedé a deber al cliente? 23,664. Y aquí tengo que hacer básicamente uso de mis dotes de memoria fotográfica. Tengo que capturar este instante, tengo que capturar este apartado. ¿Por qué? Aquí no está registrada la operación, aquí nada más estamos desglosando las cantidades con las cuales vamos a registrar mi operación, pero no está registrada. Muy bien. Ahora, vamos a nuestro libro diario. De lo primero que se trata, y lo tenemos que consensar primeramente con nuestro catálogo de cuentas, es de una compra. Es una compra de mercancías por 68,000 pesos. Más IVA. Pues sí, pues el IVA se registra aparte, pero la compra se registra nada más por los 68,000 pesos. Muy bien. Si nosotros observamos o con base en las clases anteriores, tenemos que definir que la cuenta de compras es una cuenta de resultados
que es de naturaleza deudora. ¿Y qué significa, maestro, que sea de naturaleza deudora la cuenta de compras? Ah, bueno, lo que significa es que la cuenta de compras aumenta su saldo a través de un cargo y lo tendría que disminuir a través de un abono. Eso en cristiano, bueno, cada que nosotros generemos compras, la vamos a registrar en la columna del debe o la columna de los cargos. Vámonos para arriba y aquí tenemos parcial, debe y haber. Como incrementa su saldo con un cargo, pues se viene al del debe. Luego, IVA acreditable. ¿De dónde salen los 6,700, perdón, los 7,616? Bueno, hay que nuevamente recalcar o recapitular que el IVA acreditable corresponde o aplica para aquellas compras o el pago de aquellos gastos que se están pagando de contado. O en otras palabras, que están efectivamente pagados. En este sentido, nosotros no pagamos el total de la compra de contado. Si nosotros regresamos a la descripción, tenemos que dejamos ligeramente una parte sin pagar. El resto se maneja a crédito simple. Entonces, vamos a manejar lo siguiente. El resto maneja crédito simple que representa ese 30% que vemos en nuestro papel de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después del 30%, el 70% anterior es lo que sí se paga de contado. Pero hay que recordar que no tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia. ¿Y eso a qué se refiere? Que tengo que separar también la parte proporcional del IVA. Entonces, ¿qué fue lo que ya pagué? Pues lo que pagaste con bancos. Lo que pagaste ya de IVA es aquello que ya va dentro de la transferencia que le hiciste al jirón. ¿Qué otra cosa pagué? Pues lo que pagaste en efectivo. Acuérdate que leíste entre monedas y billetes, leíste al jirón 15,776 en efectivo. Ah, pues bueno, en esos 15,776 también ya llevaba una parte de IVA. Entonces, en estricta teoría, ¿cuánto ya pagué de IVA al día de la operación? 6,770, perdón, 7,616. De ahí es donde sale. Entonces, cargo al IVA acreditable, que es una cuenta de activo, y ustedes saben de sobremanera que todas las cuentas de activo incrementan su saldo con un cargo y lo disminuyen con un abono, y por eso se carga con eso, se afecta contablemente con un cargo con esa cantidad. Y vamos a cargar también al IVA por acreditar. ¿Qué representa el IVA por acreditar? Ah, bueno, pues es reconocer la carga tributaria de aquellos gastos o aquellas compras que se efectuaron, pero por alguna razón en particular no se pagaron, es decir, que se quedaron a crédito. Y nuevamente citamos nuestro ejemplo, perdón, citamos el ejemplo de la práctica número 4 y me dice que hay una ligera parte de esta operación que se queda a crédito. Y esa ligera parte de la operación que se queda a crédito representa el 30% y entonces tenemos que situarnos en el análisis que habíamos hecho con anterioridad, que es donde nos muestra que el 30% de la compra más el 30% del IVA es lo que se le debe al proveedor. Pero aquí vamos a enfatizar en el IVA por acreditar. ¿Cuánto se debe únicamente de IVA? 3,264, maestro. Ah, pues bueno, esto lo vamos a registrar como IVA por acreditar. Maestro, ¿por qué no nos llevamos el IVA acreditable y el IVA por acreditar juntos y no estamos haciendo doble cuenta? Tienen que entender que una de las características de la contabilidad es, bueno, les voy a mencionar en este momento algunas cuentas, pero que vienen en conjunto. La información o la contabilidad tiene que ser útil, veraz, comparable, concisa, verificable. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo dejo de registrar los dos IVAs por acreditar, porque es lo que sustancialmente me muestra la operación, pues la información deja de ser útil. ¿Sí? Si yo dejo de registrar las dos cuentas de IVA, porque así lo muestra la operación, la información que yo genero deja de trascender, deja de ser importante, deja de tener relevancia. Además de que para efectos fiscales, pues se sale de lo que establece la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, vamos a considerarla tal cual. Pagué de IVA la cantidad de 7,616 y quedé a deber de IVA la cantidad de 3,264. Ahora,
ese es en esencia cómo está compuesta la compra. Vamos a ver cómo está compuesto el pago. Me dice, el 50% lo pagamos mediante transferencia electrónica. ¿De cuánto se hizo la transferencia? De 39,440 y ese dinero parcialmente salió del banco. Por eso es que estamos abonando a bancos. El 20% se pagó en efectivo. ¿Cuánto fue lo que se pagó con monedas y billetes? 15,776. Y lo abonamos. Y ahí dice caja. Salieron de dinero 15,776. Y por el resto lo manejamos a crédito simple. Entonces, ¿qué dice? Que al proveedor le acabamos debiendo la cantidad de 23,664. ¿Y eso qué representa? Que ya están afectadas contablemente todas las cuentas, había así por haber. Aquí establezco nada más en el parcial de qué proveedor se trata y estoy acotando de que estoy hablando de el Girón S.A. Saco mis sumas iguales. En la columna del debe tengo 78,880. En la columna del haber tengo 78,880. Eso quiere decir invariablemente que mis sumas cuadran y eso también tiene amplia relevancia en lo que me establece la teoría de la partida doble o la ley de la partida doble, que es a todo cargo corresponde un abono. Y ahí está. Entonces, eso quiere decir que mi partida contable ya está correcta. Por eso le pongo el OK. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer por parte de ustedes es, con base en estos razonamientos, con base en lo que yo estoy haciendo aquí, ustedes deberán de continuar con lo que muestra la práctica. Pero usted ya la tiene hecha. Sí, por supuesto, porque hay que planear. Bueno, yo a mí mis prácticas me gusta diseñarlas por mí porque tengo que identificar el alcance que ustedes como alumno tienen. Normalmente una práctica de algún libro, sobre todo si el libro tiende a ser ya muy viejito, pues las prácticas ya dejan, o más bien rompen con esquemas que a la postre la norma considera en la actualidad. Entonces, por eso trato de evitar ocupar prácticas del libro y yo mis propias prácticas las diseño. ¿Para qué? Para efecto de que el pleno dominio también funja en el desarrollo de sus actividades y lo entiendan con base primero en lo que vemos en clase, pero que además esté fortalecido con base en la norma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Con base en esto, hay que terminar esta práctica que ya se encuentra en el Teams y con base en el proceso contable, que es lo que estamos viendo, nosotros hemos visto únicamente que se llena el libro diario, pero recuerden que para efectos contables, del libro diario que está aquí, sigue el libro mayor que está acá. Y es todo esto el libro mayor. Del libro mayor, la balanza de comprobación, que la balanza de comprobación es un reporte interno que muestra todas las cuentas, así como sus saldos iniciales, el total de sus movimientos deudores, el total de sus movimientos acreedores y por último muestra sus saldos finales. Este ya es un resumen de todas las cuentas que tiene una empresa y cómo fueron afectadas económicamente durante un periodo de tiempo. Y después de la balanza de comprobación tenemos que viene la elaboración de estados financieros, primeramente el estado de resultado integral y finalmente el estado de situación financiera o balance general. Entonces, obviamente yo ya lo tengo hecho, pero es para efecto también de conciliar las posibles dudas que llegaran a surgir por parte de ustedes. Por supuesto, es importante que primero me las hagan saber para que yo con base en su misma duda tenga herramientas para aclarárselas y ustedes puedan llegar de manera autónoma a estos resultados. Pues bien, chavos, sin más que agregar de mi parte por esta noche, sería todo. Por supuesto, me pongo al orden para cualquier situación que se les llegue a presentar, no sin antes hacerles la invitación y exhortarlos sobre todo
que, por supuesto, yo nunca me voy a negar a aclararles una duda. Sin embargo, para mí es sumamente importante y significativo el hecho de que me digan, oye, Mario, ¿sabes qué? Tengo una duda en este apartado, tengo una duda en este detalle, pero ya con base en esta duda, yo ya hice esto, o le traté de buscar por acá, o hice estos avances. Recuerden que vamos, cualquier tema en donde se lleguen a atorar tiene que venir acompañado ya de un esfuerzo previo, ¿sí? ¿Qué sucedería si ustedes me dicen, oiga, maestro, tengo una duda, la cuenta de proveedores es de activo, de pasivo? Pues oye, rompe el esquema y rompe todo ese mecanismo de trabajo que hemos venido trabajando a lo largo del semestre. Entonces, hay que construir dudas, vamos, sustanciales con base en el avance que tenemos en el semestre. De todos modos, yo nunca me voy a negar, siempre les voy a dar los elementos. Muy probablemente si me muestran o si me hacen saber dudas del tipo, fulana de tal cuenta, de qué rubro es, probablemente no se las aclare tal cual, pero sí les voy a dar siempre el elemento. ¿Sabes qué? Chécate tu instructivo. Chécate tu guía contabilizadora. Lo vimos en la parte de teoría, lo tienen en el material de PowerPoint, lo tienen en este apartado. Sí se los di, porque sí se los di, entonces chécalo. Si tienen una duda en cuestión de práctica, oiga, maestro, tengo esta duda, ¿cómo se hace la 114? Yo ya leí 2, 3 veces, 4 la descripción, tengo estas 3 posibles alternativas, perdón. Una es que lo registré así, la otra es que lo registré así, la otra es que lo registré acá. Y ya, y entonces a partir de ahí ya podemos empezar a construir sustancialmente la respuesta a esa duda que tienen. ¿Sale? Entonces, bueno, me despido, chavos. Échenle muchas ganas y cualquier duda estoy a la orden. Hasta luego.